Llegar desde Tel Aviv hasta el final de Cisjordania debería durar en auto menos de hora y media, pero en el mapa salta esta advertencia. Esta ruta puede conllevar el cruce de fronteras. Tiene sentido. Según el derecho internacional, se trata de un territorio palestino, pero Israel sostiene que Cisjordania es un territorio en disputa y suele llamarlo Judea y Samaria en referencia a la historia judía de la región. Este pequeño pedazo de tierra alberga uno de los conflictos más complejos del mundo, el conflicto palestino-israelí. La situación se agravó aún más a principios de octubre de 2023, cuando militantes del grupo terrorista palestino Hamás entraron en territorio israelí, mataron a cientos de personas y tomaron rehenes. Israel reaccionó con ataques aéreos masivos contra Hamás, que también mataron a miles de civiles y desplazaron a cientos de miles más. Pero esto no es solo un conflicto regional. El mundo entero parece estar implicado de alguna manera. Puede que incluso el gobierno de tu país participe en el intento de negociar un acuerdo de paz. Puede que parte de tus impuestos se destine a ayuda humanitaria en la región o a armamento. Y por eso parece que todo el mundo tiene una opinión al respecto. El conflicto tiene una larga historia de guerras, violencia, opresión y negociaciones de paz fallidas. Esto ha hecho que muchas personas pierdan la esperanza. Con el conflicto palestino-israelí es difícil saber por dónde empezar. No tendremos tiempo de analizar todos los detalles, como por ejemplo los actores internacionales implicados. Por eso nos vamos a centrar en las soluciones que se han propuesto a lo largo de los años y analizaremos cuáles son los puntos conflictivos. Esto, marcado completamente en azul, es Israel, el único país del mundo con mayoría judía. Se creó para ofrecer al pueblo judío un refugio seguro en su patria histórica, algo que muchos consideraron esencial tras el asesinato sistemático de más de 6 millones de judíos en el Holocausto por parte de Alemania. Israel tiene una población de unos 10 millones de habitantes. Aproximadamente una quinta parte de sus ciudadanos son árabes de origen palestino. Luego están los territorios palestinos. Más de 3 millones de palestinos viven en Cisjordania, que lleva bajo ocupación militar israelí desde 1967 y está gobernada en parte por Al-Fatah, un partido político palestino. Luego está la Franja de Gaza, controlada por el grupo terrorista Hamás. Toda la población de Gaza vive desde hace más de 15 años bajo un bloqueo israelí, que según los grupos de defensa de los derechos humanos es ilegal. Pero Israel dice que es necesario para su seguridad. Y además está Jerusalén, pero más de Jerusalén dentro de poco porque aún queda mucho por analizar. Básicamente, el conflicto gira en torno a la tierra y a quién tiene derecho a ella. Pero ¿cómo puede resolverse este conflicto que lleva décadas? La idea de la que más se habla es la solución de dos estados, un estado israelí y un estado palestino, que se reconozcan mutuamente y coexistan en paz. Para profundizar, haremos un breve repaso de la historia de esta idea. En 1947, Gran Bretaña quiso poner fin a su control en la región. La ONU propuso un plan de partición que habría dividido la Palestina histórica entre árabes y judíos. Los judíos lo aceptaron, los árabes no. Israel declaró entonces su independencia en 1948 y fue atacado por una coalición de naciones árabes. Israel ganó y sumó territorio. Durante la guerra y la fundación de Israel, unos 750,000 palestinos huyeron o fueron expulsados del nuevo estado. Los palestinos recuerdan esto como la Nakba o catástrofe. Israel y las naciones árabes vecinas que decían apoyar a los palestinos libraron muchas guerras desde entonces, cambiando el mapa en múltiples ocasiones. Los primeros acuerdos de paz directamente entre israelíes y palestinos llegaron en la década de 1990 en lo que se conoce como los Acuerdos de Oslo. Este apretón de manos fue el inicio de años de intensas negociaciones sobre una posible solución de dos estados. Este es Nimrod Rosler, director del Programa Internacional de Resolución de Conflictos y Mediación de la Universidad de Tel Aviv. No, that was the point of time where there was a peak for hope for peace among both sides. Se estuvo muy cerca de llegar a una solución en la Cumbre de Paz de Oriente Medio en Camp David en el año 2000, pero al final no hubo acuerdo. Esto quiere decir que nunca hubo un tratado de paz definitivo. ¿Pero por qué? Veamos algunos de los puntos conflictivos. El primero, Jerusalén.
Jerusalén es una ciudad sagrada para las principales religiones monoteístas, para judíos, cristianos y musulmanes. Los judíos se reúnen aquí para rezar en el Muro de las Lamentaciones, el único vestigio del Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo. Para los musulmanes, este mismo lugar es considerado el tercer lugar más sagrado del Islam, ya que se dice que el profeta Mahoma ascendió al cielo desde donde ahora se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, conocida por los judíos como el Monte del Templo. Como este lugar es tan sagrado para judíos y musulmanes, es un detonante de tensiones y provocaciones entre ambas partes. Y la razón por la que el estatus de Jerusalén es tan disputado. Israel ocupó la parte palestina de Jerusalén, Jerusalén Este, durante la guerra de 1967, anexionándosela finalmente en 1980. Israel considera la totalidad de Jerusalén como su capital eterna e indivisible. ¿Qué significa esto hoy en día? Imagínate que sos un palestino nacido en Jerusalén Este. Puede que te sientas palestino, pero no puedes tener documentos palestinos y por lo general tampoco tenés la ciudadanía israelí, lo que dificulta tu vida diaria. Te pueden anular, por ejemplo, tu permiso de residencia, lo que puede suponer la pérdida del acceso a la salud e incluso del derecho a entrar en Jerusalén. Ya mencionamos que los judíos se reúnen en el Muro de las Lamentaciones, pero no es solo eso. Jerusalén es la ciudad más sagrada para los judíos y los lugares más significativos para ellos se encuentran en Jerusalén Este, razón por la cual Israel quiere controlar toda la ciudad. Pero para los palestinos, Jerusalén Este es la capital de un futuro Estado palestino. Esto ha sido esencial para las propuestas de una solución de dos estados, y la mayor parte de la comunidad internacional apoya la idea, lo que nos lleva a un punto muerto. Este es el defensor de la paz y residente palestino en Jerusalén Este, Adep Yude. Argumenta que, como Jerusalén es tan especial, no puede dividirse. احنا بدنا دولتين كل دولة تعيش بأمن وأمان. هذا اللي احنا نطمع له. نطمع بأنه القدس تكون مفتوحة للجميع. القدس هي ملك للجميع، ملك لجميع الديانات. Jerusalén nos lleva a la siguiente zona conflictiva. Cisjordania, el mayor territorio palestino. El número de colonos judíos aquí y en Jerusalén Este no ha dejado de aumentar desde que Israel ocupó los territorios en 1967. Los colonos viven aquí ilegalmente según el derecho internacional. ¿Por qué? Muchos colonos argumentan con la religión. Para los judíos, Cisjordania alberga muchos lugares sagrados. Otros están aquí por ventajas como viviendas más baratas. Y también está el nivel político. Cisjordania tiene un significado estratégico para Israel, pues la ve como un área para defenderse de cualquier ataque desde el este. Esta es una de las razones por las que el gobierno israelí apoya activamente estos asentamientos e incluso envía soldados para protegerlos. Muchos israelíes están en contra, pero el reciente gobierno de Netanyahu ha intensificado su política de asentamientos. En las 2 últimas décadas, el número de colonos israelíes que viven en Cisjordania ha aumentado a más de 700,000, si se cuentan también los colonos de Jerusalén Este. Y recordemos que aquí viven más de 3 millones de palestinos. En teoría, Israel ha dicho que quiere una solución de 2 estados, pero los asentamientos ilegales en Cisjordania hacen que esto sea menos probable. Veamos el caso de este asentamiento israelí en Cisjordania, administrado por autoridades israelíes. Al otro lado de la calle hay un barrio palestino en Ramallah al-Bireh, administrado por autoridades palestinas. Este ejemplo muestra realmente lo enredada que está la situación. Una solución de 2 estados implicaría que Israel se retirara, al menos parcialmente, de Cisjordania y cediera ese territorio a un estado palestino. Y ni siquiera hemos hablado de la Franja de Gaza. La situación humanitaria aquí ya era muy difícil incluso antes de la escalada de octubre. Según la ONU, el bloqueo israelí de Gaza y de sus 2.3 millones de habitantes ha provocado una pobreza extrema y tasas de desempleo sumamente elevadas. Casi el 80% de los habitantes de la franja dependen de la ayuda humanitaria. Y por si fuera poco, Egipto también participa en el bloqueo. Desde su frontera, controla los movimientos de entrada y salida de Gaza. En las propuestas para una solución de 2 estados, Gaza iba a formar parte de un estado palestino independiente.
Pero en 2006, el grupo militante islamista Hamas fue elegido y un año después tomó el control total de la Franja de Gaza. La Unión Europea y Estados Unidos consideran a Hamas como una organización terrorista y es responsable de múltiples atentados terroristas. Hamas niega a Israel su derecho a existir. Para Pnina Baruch, experta en seguridad y ex coronel del ejército israelí, las negociaciones de paz solo serán posibles una vez que Hamas esté desarmado. You have to beat Hamas, you have to take away its military capabilities, and then hopefully they will be too weak to continue to control the Gaza Strip. I believe that the Fatah, we could do business with the Fatah. Un recordatorio, Al-Fatah es el principal partido político palestino en Cisjordania. Al-Fatah y Hamas son rivales. Al-Fatah reconoce el derecho de Israel a existir, Hamas no. Los civiles de Gaza también sufren bajo el gobierno de Hamas, y sin embargo, el asedio de Israel, los bombardeos y las matanzas han llevado a muchos a creer que para Israel no solo se trata de una guerra contra Hamas, sino contra los palestinos. No obstante, Israel insiste en que intenta minimizar las bajas de civiles. في الإجماع الدولي بحل القضية الفلسطينية إعطاء حق التقرير المصير للشعب الفلسطيني. Este es Amiad Shehab, un politólogo palestino radicado en Jerusalén Este. Lo que dice aquí refleja lo que piensan muchos palestinos. El conflicto solo podrá resolverse cuando se respeten los derechos de los palestinos. Hay quienes dicen que los derechos de los palestinos se respetarían más en una solución de un solo Estado. Hay diferentes tipos de soluciones de un solo Estado que se están debatiendo. Una idea es un Estado unitario, es decir, un Estado democrático en el que tanto israelíes como palestinos tengan los mismos derechos. Otra idea sería un Estado federal, en el que las regiones judías y palestinas tengan amplios poderes. O una confederación, lo que implicaría dos territorios con fronteras abiertas, con un gobierno palestino-israelí conjunto, responsable solo de algunas cuestiones, como el comercio y la seguridad exterior. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, lo puso sobre la mesa a nivel político cuando habló de ello en 2021 para presionar al gobierno israelí. ستفرض المعطيات والتطورات على الأرض الحقوق السياسية الكاملة والمتساوية للجميع على أرض فلسطين التاريخية في دولة واحدة وفي كل الأحوال على إسرائيل أن تقطع. Pero recordemos lo que hemos hablado. En todas las negociaciones oficiales de paz, las únicas propuestas han sido soluciones de dos estados. Las ideas para una solución de un solo Estado siempre han sido solo ideas. My analysis, even before what happened, Se refiere al atentado terrorista de Hamas de octubre de 2023. was that none of them work because of this immense hostility that exists and this friction that will lead eventually to violence. And I think now it's just strengthened my opinion that a one state with open borders is not something that will work. Y sin embargo, el apoyo a una solución de dos estados ha caído en ambos lados. ¿Se pondrán de acuerdo algún día Israel y los palestinos para salir del círculo de violencia y trauma? Por ahora parece que lo único en lo que la gente está de acuerdo es en que la paz sigue siendo inalcanzable. بدون أي حل سياسي يعتمد على القوانين الدولية، يعتمد على القرارات الدولية، يعتمد على حقوق الإنسان. لا أعتقد بأن الأمور ستنتهي. In order to continue to live here, we have to find a solution to the conflict. It has to be on both sides. But I believe it will be very difficult, and therefore there has to be also an international support.